Hola a todos, mi nombre es Hugo Muñoz, soy chileno, soy discípulo del maestro Alvarado, profesor de Derecho en algunas universidades en Chile y tengo además el privilegio de haber sido alumno del maestro en la maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Soy de la primera cohorte que estudió en Chile, parte de las lecciones presenciales fueron en Chile y luego fuimos a rendir las últimas materias a Rosario, por lo tanto mi desarrollo académico se lo debo casi íntegramente a la fascinación que produció en el derecho procesal nuestro maestro común, el maestro Adolfo Alvarado Belloso. Y él nos ha pedido, en estas locuras ya a que nos tiene acostumbrados en su afán por difundir el derecho, algunos comentarios, algún tema específico en el cual yo pretendo en estos breves minutos compartir con ustedes, que es el tema que habitualmente me ocupa y que genera la nacional y natural afectación que es el fenómeno de la imparcialidad del juzgador. ¿Por qué es tan importante la imparcialidad del juzgador? Podríamos hablar de esto muchísimo tiempo, pero vamos a parafrasear al propio maestro Alvarado y vamos a decir que la imparcialidad del juzgador es una característica esencial que tiene que tener todo órgano directamente integrado por personas que ejercen la función jurisdiccional. Y vamos a entender que la imparcialidad, como ustedes ya espero sepan, consiste en que el juez que participa del proceso como un tercero debe tener un interés personal propio que solamente ejerce su labor, pero que no se puede identificar de forma alguna con las pretensiones que tienen las partes. Y esto por una simple deducción, y es que no se puede ser a la vez parte de un proceso, vale decir, ejercer una pretensión, y por otra parte ser el tercero que lo resuelve, vale decir, ser juez. Por lo tanto, el juez no puede ser a la vez juez y parte, y de ahí la trascendental consecuencia de la característica propia del juez, que es la imparcialidad. Porque no se puede ser parcial e imparcial a la vez. Sería una suerte de, como digo en clase hoy, con el léxico del siglo XXI, no se puede ser un mutante jurídico. Porque la contradicción debe estar en la base de las partes y no del tribunal. El juez tercero, ajeno al conflicto, es quien lo debe resolver, pero con un límite que está dado por el conflicto propio que las partes han sometido a su conocimiento. El ejercicio de la acción por parte del actor o demandante que conlleva una pretensión, que es puesta en conocimiento por intermedio del tribunal al demandado o acusado para que éste pueda defenderse y hacer valer su derecho. Y luego de ello, el tribunal, en un acto de autoridad, ejerciendo la función jurisdiccional, lo resuelve al tenor de las peticiones de las partes y aplicando el derecho. Ahí habrá tema para otra conversación, el famoso Iura Novit Curia, y ahí habrá una discusión jurídica, si al juez le corresponde o no invocar el derecho, y si el juez él debe suplirle el silencio de las partes y aplicar el derecho correspondiente. Pero quedémonos por el momento con el fenómeno de la imparcialidad. ¿Por qué es tan importante la imparcialidad en el proceso? Segunda aproximación. El proceso surge en la humanidad como un elemento pacificador para solucionar los conflictos de relevancia jurídica que se producen entre las partes. Y a lo largo de la historia, el proceso, como pacificador de los conflictos, es precisamente el instrumento útil para que la comunidad organizada, socialmente organizada y que aspira a vivir en paz, tenga esta posibilidad reglamentada, lo que llamamos las reglas del procedimiento, y ante este tercero se produzca la discusión y este tercero, juez o tribunal, al final del procedimiento determine quién tiene la razón. Pero para que este proceso sea concurrente con el ejercicio de las garantías constitucionales y hoy día este concepto tan manoseado a veces de los derechos humanos, tienen que respetarse las garantías de las partes, tienen que respetarse los derechos
inalienables que tiene todo sujeto que participa de un proceso. Y cuando hablo de partes, no solamente me refiero a las personas naturales, sino que también a las personas jurídicas, que también hoy día tienen un reconocimiento y tienen derechos en el ordenamiento jurídico, tanto nacional de cada país o de cada comunidad, como en el concierto internacional. Y el debido proceso, concepto que no acuña en todas las legislaciones de forma expresa, mi país no lo hace solamente implícitamente a propósito del procedimiento racional y justo, pero este debido proceso, que en nuestro ordenamiento jurídico continental lo consagra expresamente el Pacto de San José de Costa Rica, define una serie de condiciones dentro de los cuales debe producirse la discusión, y que si falta alguna de ellas o se conculca alguna de estas condiciones que son garantías del proceso, no hay debido proceso, y en consecuencia, como diría otro gran maestro, Montero Roca, hablar de debido proceso es un pleonasmo, porque solamente puede haber proceso debido, y en consecuencia todo proceso debe ser debido, y por lo tanto sería una exageración hablar de debido proceso. Pero en fin, a los efectos del debido proceso, este debe tener como características y luego como consecuencias una serie de garantías: la igualdad ante el juzgador, la igualdad de armas, la posibilidad de que las partes puedan ofrecer prueba, la posibilidad de las partes de presenciar la prueba del contrario, la posibilidad o derecho de las partes de contar con un letrado, y si no cuenta con recursos para poder contratar un letrado, que el Estado se los proporcione, el derecho, por ejemplo, de tener un juicio, comillas, justo, pronto y oportuno, que el juicio se tramite, el procedimiento se realice en el idioma que conocen las partes, una serie de garantías. Y una de ellas, a mi juicio, la más importante, que está expresamente consagrada en este pacto de San José de Costa Rica, es que el tribunal debe tener el atributo de la imparcialidad. Y vuelvo nuevamente a cómo comenzaron estas breves palabras. El juez puede ser parcial o puede ser imparcial, pero no ambas cosas a la vez. Y por lo tanto el juez que ejerce genuina, legal y jurídicamente su función, lo debe hacer parcialmente o lo debe hacer imparcialmente. Por lo tanto, si el juez, partimos de la base que debe ser imparcial, debe ejercer su función, su cargo y su actividad de esa manera. Y el juez no es imparcial y por lo tanto es parcial cuando, por ejemplo, realiza la actividad propia de las partes. ¿Y qué hacen las partes en un proceso? En primer lugar, las partes pretenden. El demandante presenta su demanda, el demandado se defiende y contesta su demanda. Y el juez, que yo conozca, no demanda. El juez no contrademanda o demanda reconvencionalmente. El juez no contesta una demanda, porque el juez no es parte. Si el proceso termina y se dicta sentencia y las partes no están de acuerdo con la resolución, ¿qué hace el procedimiento y el debido proceso? ¿Qué derecho le consagra a las partes? La posibilidad de recurrir, de ejercer un modo de impugnación, los recursos procesales. Y los jueces tampoco plantean recursos respecto de las resoluciones, propias ni ajenas, porque los jueces son ajenos y deben ser ajenos a los procedimientos que dicen relación con su función propia jurisdiccional. Nuevamente, la imparcialidad aparece como un requisito esencial de la existencia del proceso y de su validez. No hay duda alguna. Se discutió hace algún tiempo, discusión ya abandonada, que el debido proceso solamente tenía cabida en el proceso penal. De ahí aparecen los movimientos modernos en lo que se denominan los procedimientos acusatorios, donde el ejercicio de la acción penal en el derecho penal, punitivo, de investigación y castigo del que comete un delito, se le entrega específicamente a un órgano distinto del tribunal, que es el Ministerio Público, la Fiscalía, según la nomenclatura de cada uno de los países. Y en par con esta fase de producción de acusación e investigación en algunos casos, tenemos la contraparte que defiende al imputado, que es la Defensoría Penal Pública.
Y en este proceso penal donde se discute sobre el bien jurídico protegido más importante de la humanidad a lo largo de la historia, que es ni más ni menos que la libertad y la vida en aquellos países donde existe la pena de muerte, a nadie se le ocurre que ese juez que va a resolver respecto de esa cuestión tan importante como es, repito, la libertad personal de un individuo y por supuesto su patrimonio y en algunos casos la vida inclusive, a nadie se le ocurre pensar que el juez sea el que investigue. A nadie se le ocurre pensar que el juez sea el que acuse, porque luego ese juez tiene que resolver ese conflicto. El proceso penal no se discute esta circunstancia de que el juez debe ser imparcial. Y en nuestro país, en Chile, hoy día en la fase del juicio oral, en un procedimiento acusatorio, el juez tiene vedada incluso la producción de pruebas. Es más, si el juez solamente en la fase de interrogación de los testigos, al término de la declaración del testigo y al término de la interrogación de la parte y la contrainterrogación de la contraria, si el juez tiene alguna duda, solo se le permite que formule preguntas aclaratorias de las respuestas del testigo. Pero si el juez, cualquier integrante de ese tribunal, formula una pregunta que incorpora un hecho nuevo que no ha sido objeto de la declaración del testigo, ni menos la discusión entre las partes, si eso se produce en el proceso, ese juicio se cae de nulidad inmediata. Y nuestra Corte Suprema ha dicho que ese procedimiento debe declararse nulo por la vía del recurso de nulidad. ¿Por qué? Porque el procedimiento penal prohíbe expresamente la participación de parte cuando la realiza el tribunal. ¿Y por qué hoy día digo que no hay discusión respecto de la existencia del requisito esencial del debido proceso en todo proceso? Porque ya la propia Corte Interamericana de Justicia, en sus fallos reiterados, ha señalado que el concepto del debido proceso también debe aplicarse sin duda alguna a cualquier otro ejercicio de la función jurisdiccional, cualquiera sea hasta la materia o la naturaleza jurídica del conflicto, sea laboral, por ejemplo, sea materia civil contenciosa, por ejemplo, sea el derecho de familia. El debido proceso requiere como elemento esencial que estemos en presencia de un juez imparcial. Cierro esta pequeña reflexión. Si el juez no es imparcial, es parcial. Y si el juez es parcial, no ejerce su función y no cumple con el mandato constitucional por el cual jura cuando asume como juez. Un saludo a todos y en especial un saludo a todos, un abrazo grande y especialmente a mi maestro.